Bueno, yo soy el doctor José Matías Robles, cirujano vascular del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Yo me integré hace 3 años al equipo. Efectivamente está el doctor Campo y nuestro gurú, el doctor Moreno, que creo que no pudo participar porque a esta hora duerme siesta, entonces lo dejamos tranquilo. El primer caso es una mujer de 50 años que se ve bastante deteriorada, enflaquecida, tiene antecedentes de hipertensión arterial, es cardiópata coronario, acá está en capacidad funcional 2-3, un tabaquismo activo con un IPA de 30 y un EPOC. Además es monorrena congénita con una enfermedad renal crónica en etapa 3 y como antecedente quirúrgico la paciente aporta que tiene un bypass fémoro-femoral por oclusión de la arteria ilíaca izquierda hace 10 años. ¿Ya? Entonces tenemos una paciente mujer que no representa 50 años, sino que representa más años, bien vasculópata y con este antecedente quirúrgico. Consulta el J por un cuadro de 5 o 7 días de dolor súbito, agudo, de ambas extremidades inferiores, que es intenso, y a lo que agrega palidez, frialdad y parestesia en ambos pies. El día de la consulta, la paciente presenta un moteado violáceo de ambos pies y piernas. El examen físico en la urgencia, una paciente que está normotensa, levemente taquicárdica, afebril, está hidratada con una perfusión regular, está enlentecida su higiene capilar, cardiovascular nada especial, abdomen blando, y las extremidades inferiores están frías, tienen efectivamente este moteado violáceo en piernas y pies, con una hipoestesia distal, los motores está conservado, y yo no logro palpar ningún pulso en las extremidades inferiores. No logro palpar los femorales, los popliteos, ni los distales. Primera pregunta. Perdón, ahí sí. ¿Cuál es su hipótesis diagnóstica? Isquemia crítica de miembros inferiores, vasculitis, isquemia aguda de miembros inferiores, aneurisma popliteo bilateral complicado. Ya, efectivamente, chuta, el 50% esto está más discutible, pero creo que hay cosas de la historia clínica que nos orientan hacia una isquemia aguda y no a una isquemia crítica. Primero, el tiempo de evolución. Segundo, lo agudo del cuadro, lo intenso, y el examen físico, que no hay pulsos bilaterales, y están las 6, generalmente buscamos las 6P de la isquemia aguda. ¿Ya? Con este cuadro sospecha de isquemia aguda de miembros inferiores, bueno, sacamos la vasculitis porque es raro, tenemos una paciente súper vasculópata, y un aneurisma popliteo bilateral complicado podría ser, pero la paciente no tiene pulso femoral y generalmente el popliteo es distal. Entonces nos quedamos con la isquemia aguda y a la paciente, sospechando que el no tener pulso en ambas extremidades inferiores va a tener un problema más arriba, o sea, es un problema o de ambas ilíacas o de la aorta. Vamos a pedir el examen de elección, que es un angiotac. Y ahora quiero que se fijen, que seamos como un rato cirujanos vasculares todos y nos vayamos fijando solamente en la aorta, que ya es abdominal, vemos las ramas viscerales y se acaba el contraste bajo las renales. Por lo tanto, ya tenemos una aorta sin contraste, con trombo adentro, y esa prótesis que vemos ahí es el bypass femorofemoral antiguo que tenía, que también se encuentra trombosado. Y una cosa importante a esta paciente es que hacia distal, la salida, a pesar de que le llegue poco contraste, tiene efectivamente ambas femorales, tiene la poplitea y tenía vasos tibiales. Vamos a repetir de nuevo para que se queden con la imagen. Veamos de nuevo la aorta con contraste, una aorta ateromatosa, ejes viscerales, arterias viscerales, y sin contraste la aorta abdominal infrarrenal. Por lo tanto, esto es una oclusión aguda de la aorta abdominal, y en una paciente que es frágil,
vamos a ofrecer, hay que ir a solucionar el problema de su isquemia aguda de extremidades inferiores, por lo tanto se le ofreció un bypass axilo-bifemoral, que es sacar sangre de alguna arteria subclavia, generalmente que usamos la arteria de la arteria axilar derecha, y con eso llevamos sangre hacia ambas extremidades inferiores a través de una prótesis. Esta es la paciente que ya está en pabellón, efectivamente una pierna que está pálida y que tiene este motivo violáceo, lo que habla de una mala perfusión y que ya lleva un tiempo esta isquemia aguda. Acá no se entiende mucho, pero hacemos un bypass protésico entonces entre la arteria axilar derecha, que es acá donde tenemos el abordaje, la cabeza del paciente está acá arriba, hacemos una anastomosis acá con la arteria axilar protésica, tenemos los dos abordajes inguinales, vamos a usar la misma prótesis que ella tenía, la femorofemoral, le vamos a hacer una embolectomía para destapar y evitar, acortar un poco el tiempo de la cirugía, y acá vemos la tunelización que es subcutánea a la prótesis. Acá estamos midiendo efectivamente cómo se hagan la idea del axilar hacia la región femoral derecha, y ahí va a ir otra prótesis, la misma prótesis que la paciente tenía de antes. Y acá, para que se hagan la película, la prótesis antigua femoral la unimos al bypass axilofemoral derecho que tiene la paciente. Bueno, esta paciente que ya estaba bastante deteriorada, evolucionó mal en pabellón, egresó con una falla renal, al tercer día hizo un síndrome coronario agudo, que es esperable, tiene alta probabilidad de hacerlo estos pacientes que son bien vasculópatas, y después de una hospitalización un poco prolongada, ella falleció. Así que, pero esto es para contar más o menos, para ir recordando algunas cosas de la oclusión aórtica y de cuando uno tiene pacientes que no tienen pulsos en ambas extremidades inferiores. El segundo caso, un hombre, 58 años, hipertenso, dislipidémico, tabaquismo activo con un IPA de 20, obeso. Su cuadro clínico es un cuadro súbito de dolor torácico intenso, que primero es anterior, se hace transfixiante, asocia síntomas neurovegetativos, y luego el dolor migra al dorso y a la zona lumbar. Llega a la urgencia, uno al examinar al paciente ve a un paciente que está efectivamente hipertenso, taquicárdico, que está febril, con una frecuencia respiratoria 20 y saturando adecuadamente con oxígeno ambiental. Está hidratado, bien perfundido, cardiovascular, no se ve nada importante, y las extremidades inferiores están tibias con los pulsos simétricos que presenten ambas. En lo primero que uno sospecha, la patología efectivamente coronaria es la más frecuente. En toda urgencia, todos estos pacientes van a ir con enzimas cardíacas, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Este es el enfrentamiento inicial. Vemos que yo les cuento que el electrocardiograma tiene un trazado normal, enzimas cardíacas normales, y esa radiografía de tórax que no se ve gran cosa. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué diagnóstico debería ser considerado? ¿Tromboembolismo pulmonar? B. Perforación esofágica. D. Costocondritis. D. Síndrome aórtico agudo. Bien, efectivamente el 70% tiene la respuesta. Pensar en un tromboembolismo, tenemos una radiografía de tórax normal, tenemos una buena saturación. Recuerden que los TEP hacen CHAN, por lo tanto hay algún grado de saturación. Perforación esofágica tenemos que asociar otras cosas, fiebre, etc. Costocondritis creo que es bastante light el diagnóstico, y efectivamente lo que tenemos que descartar hoy en día es un síndrome aórtico agudo. Por lo tanto, la tercera pregunta. Ahí apareció. ¿Qué examen solicitaría a continuación? TAC de tórax, angioresonancia magnética de tórax, angiotac de tórax, abdomen y pelvis, ecocardiograma transtorácico.
Bueno, efectivamente esta es la respuesta correcta. Uno siempre quiere estudiar toda la aorta, no basta con estudiar la aorta torácica, que es lo más probable que esté involucrada. Por lo tanto, el TAC de tórax claramente nos quedamos corto. La angioresonancia es un examen largo, no lo vamos a ofrecer. Creo que la disponibilidad del angio hoy en día no está disponible en todos lados. Y tercero, que en patología aórtica el angioTAC es casi el examen de elección. Por lo tanto, siempre cuando uno sospecha un síndrome aórtico agudo, angioTAC de tórax, abdomen y pelvis. Nuevamente nos vamos a ir a fijar, vamos a ser vasculares y nos vamos a fijar en las estructuras redondas. Y acá vemos el arco aórtico, ya vemos que acá hay una adventicia, una capa más grande, vemos contraste ya un poco afuera de la aorta, con dos lúmenes que se contrastan. Recuerden siempre que el lumen más chico es el lumen verdadero y el lumen más grande es el lumen falso. Y hay un colgajo íntimo medial que separa, y esto es una disección aórtica. Vemos que esta disección ya llega más allá de la aorta abdominal. Y como entidad diagnóstica, entonces tenemos una síndrome aórtico agudo, una disección aórtica que es distal a la subclavia, por lo tanto es un Stanford B. Y la otra manera de definir a esta disección es que no compromete a la aorta descendente, y eso la hace con Stanford B. Es una disección que no está complicada, tiene un buen diámetro la aorta, no hay derrame pleural, no hay isquemia periférica, por lo tanto este paciente se hospitaliza y es de manejo médico. Y el manejo médico consiste en manejar la presión arterial, manejar el dolor, y una observación y evaluación sería por cirugía vascular. Sin embargo, la evolución de este paciente en las primeras 72 horas estuvo con hemodinamia estable, se logró un buen manejo de la presión, pero el dolor siempre lo tuvo presente. Y a los 5 días el dolor torácico se hizo persistente y refractario al manejo médico, y ahora no se logró hacer un buen manejo de la presión arterial. Generalmente hay que recordar que el manejo de la presión es con la betalol, que esa es la droga número 1. Por lo tanto, si este paciente que va evolucionando, que se va alejando la curva de la normalidad, y vemos que tiene un dolor refractario y que además está hipertenso y difícil manejo, vamos a tener que pedir una nueva imagen. Y efectivamente estas imágenes se piden de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Nuevamente nos vamos a enfocar en las estructuras vasculares. Acá vemos el arco de la aorta. Vemos ya más contraste afuera. Vemos que la aorta está un poco más aumentada de tamaño, un lumen verdadero que ya está chiquitito. Esta disección sigue con este mismo colgajo intermedial, llegó hasta el abdomen, afecta las ramas viscerales. Y vamos a tratar de, en esta imagen, de comparar. Esta imagen de la izquierda es la primera, la imagen de la derecha acá es la segunda. Y podemos ir viendo cómo hay más contraste afuera, significa que ha progresado esta disección, y vemos que la aorta creció. Lumen verdadero chiquitito. Por lo tanto, ya pasamos de una disección aórtica que no es complicada a una disección aórtica que uno la clasifica como complicada y que ya ahora el manejo ya sería quirúrgico. Vemos las mismas fotos acá comparamos el primer angioTAC y vean cómo creció acá en la aorta torácica descendente, la disección. Otra cosa importante de este paciente es que los vasos supraórticos, que generalmente nacen 3 en el arco, acá vemos que nacen 2, y este es el mal llamado tronco bovino, donde nace el tronco arteriovenoso el tronco arterial brachiocefálico, perdón, y la carótida común izquierda, nacen de un mismo tronco, y esta sería la subclavia. Acá de nuevo comparando el primer escáner con el segundo, vemos el crecimiento de la aorta. Ya es una aorta que ya sobre 40 milímetros de diámetro, considera que es una aorta complicada que tiene indicación quirúrgica.
Por lo tanto, acá se hace manejo endovascular. El doctor Campos ya mostró unas imágenes de cirugía endovascular. Vamos a reforzar acá lo que hace uno. Este es un bypass que uno hace entre la carótida y la subclavia porque vamos a ocluir el origen de la subclavia con la prótesis. Entonces, con esto protegemos la irrigación que da la subclavia, que son las cosas importantes, más que uno tiende a pensar en el brazo. Más que nada son ramas que dan hacia la médula espinal. ¿Ya? Porque el riesgo de cubrir la aorta torácica es que el paciente salga con una paraplegia. Y después, a continuación, esta cirugía se puede hacer o el mismo día o al día siguiente. Uno lo lleva al pabellón de hemodinamia, que lo mostramos, y hace los abordajes femorales. Y para asegurarse de estar en el lumen verdadero, uno usa el IBUS, ¿ya? Que es este dispositivo intravascular, que es un ultrasonido. Y acá vamos viendo cómo va el latido de la aorta. Recuerden, lumen chico, lumen verdadero, lumen grande, lumen falso. Y así nos aseguramos de ir siempre adentro del lumen verdadero, cosa porque la idea de desplegar la endoprótesis es desplegarla en el lumen verdadero. Acá hay imágenes ya de la cirugía endovascular. Vemos de nuevo este mal llamado tronco bovino, la subclavia. Acá vemos el bypass. Perdón. Acá vemos el bypass carótido subclavio. Y acá vemos el despliegue de la endoprótesis, que la hacemos bajo fluoroscopía y con contraste. Ahí se va desplegando la prótesis. Esta prótesis, el primer segmento, no tiene tela, por lo tanto, no está cubriendo el tronco bovino. Y este es el resultado final. Y acá vemos cómo hemos logrado cerrar el desgarro inicial o intimal proximal de esta disección aórtica. Cosas importantes que van a ver después, que estos pacientes a veces llegan a la atención primaria, vienen con su radiografía de tórax, los corchetes de piel, y este enrejado es su nueva aorta, digamos, ¿ya? Y acá tenemos la cuarta pregunta. Con esta misma radiografía de tórax, ¿A qué estructura, a qué corresponde la estructura señalada? A, artefacto; B, el cable del electrocardiograma; C, el tubo endotraqueal; D, el catéter venoso central. bueno, efectivamente es un catéter venoso central puesto por vía yugular, por la vena yugular interna derecha, que está llegando ahí está en la caja superior. Y una cosa importante de toda cirugía endovascular de la aorta es generalmente estos pacientes quedan en controles por cirugía vascular y por imágenes siempre para el resto de la vida, porque las prótesis no son perfectas, digamos. Pueden ocurrir cosas, puede uno hacer reintervenciones. Esta prótesis no trata toda la disección porque tienen que pensar que este flap hacia abajo va a seguir. Y es como lo vamos a tratar de mostrar acá. Nuevamente nos vamos a recordar las estructuras vasculares. Ahí vemos el anillo, la prótesis, el bypass carótido subclavio, el arco con su enrejado con su nueva prótesis. Acá vemos un colapso del lumen falso, que un buen resultado a los 18 meses. Pero ahí está, yo les dije que la disección sigue. Y esto es lo que va a necesitar controlarse el paciente. La historia natural de la disección aórtica todavía no está bien comprendida a futuro, digamos, qué sucede con estos pacientes, y siempre los vamos a tener que ir controlando con imágenes. Pero este es un buen resultado a los 18 meses. Eso, muchas gracias.